Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hacer una clase especial de lengua y literatura en una cápsula bien breve y bien sencilla acerca de Nicanor Parra y Artefactos, la obra literaria que se supone viene a continuación y que tiene que ver con la materia, ¿cierto?, el contenido de literatura contemporánea. Los objetivos de la clase van a ser estos dos. Ok, la portada del libro que vamos a leer es esta: Parra, Artefactos Visuales, Dirección Obligada, publicada en el año 2002. Algunos aspectos biográficos clave de Nicanor Parra que tenemos que considerar en su análisis son los siguientes. Ahí está Nicanor Parra. El primero de todo es el aspecto que tiene que ver con su infancia, su formación. Él pertenece a una familia campesina, nació en 1914 en Parral y esta formación campesina lo vincula mucho con el folclore y con la música y con los juegos de palabras que tienen justamente las canciones populares. Interesante aspecto que hay que considerar. Su formación académica, que si bien es cierto no tiene ninguna formación vinculada con la literatura, él se dedica y estudia, digamos, y ejerce como profesor de matemática y física en la universidad. Incluso es nombrado decano interino, director interino de ingeniería en la Universidad de Chile, y toda su formación en torno, digamos, a esta área, ¿cierto?, del conocimiento, que es más racional que literaria, digamos, más matemática, más de números, más de cálculos y esas cosas. Lo mismo, dentro de su formación, los viajes que él hace son relevantes porque se da cuenta, a partir de los viajes, hace un contraste de las realidades a las que él se va a encontrar. Piensen en la época, estamos hablando de antes de 1940, viaja a Estados Unidos, viaja a Inglaterra, y se encuentra con realidades totalmente diferentes a las que él ve en Santiago y de las que él surgió, digamos, en el campo, en Parral, en esa época. Y otro aspecto muy importante son las influencias que él tiene, no solo de los amigos literatos, ¿cierto?, con los que se junta y con los que comparte estas nuevas ideas que están rondando, ¿cierto?, en el contexto del siglo XX, principio del siglo XX, sino también las que él había considerado como máximas, ¿cierto? Incluso leía Neruda, leía la poesía tradicional, digamos, y la literatura tradicional. Y eso también va a ser detonante, digamos, de querer hacer algo distinto, algo nuevo, que es finalmente lo que marca la aparición de esta obra en 1954, Poemas y Antipoemas, que más que un poemario es un manifiesto de la nueva literatura de Nicanor Parra, o marcada por Nicanor Parra. Los premios que él obtuvo, ¿cierto?, dentro de una amplia lista de premios, estos dos que son los más importantes, por lo menos en lengua castellana en nuestro país y en Iberoamérica, ¿cierto? O sea, llegó a ser un gran referente también. Bueno, lo que nos convoca: Artefactos. Artefactos es, como se podría considerar, una forma de poesía visual. Poesía visual significa, ¿cierto?, que el texto poético está compuesto no solamente por texto, sino también por una imagen. De hecho, son tres los elementos que componen un artefacto. Un artefacto está compuesto por, obviamente, el artista, el que lo propone, el antipoeta en este caso, una imagen, que puede ser una escultura como la Venus de este ejemplo, puede ser una cosa,
una imagen, una foto y por supuesto el texto, que encierra, digamos, la relación entre las dos cosas, lo que el artista piensa frente al objeto, ¿cierto? Y la transformación de ese objeto a partir, ¿cierto?, del mensaje que va a contener, ¿cierto?, su texto, el mensaje poético o antipoético en este caso. Ahora, recordemos que estamos viendo artefactos publicados en el año 2002, no la del 2000, más allá del 2002 o antes del 2002, ¿cierto? Como la primera mención que se hace de artefactos en el año 72, 2002, ¿ya? Es la que estamos revisando. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay otras manifestaciones o intervenciones más bien de Nicanor Parra con distintos artefactos a lo largo, ¿cierto?, de su carrera, que fue bien prolífica también. Y aquí tenemos dos ejemplos. El ataúd, que llama, digamos, al lector a ponerse en la vereda, ¿cierto?, de la ironía, y juega mucho con la idea, ¿cierto?, de la muerte, como desmitificándola un poco, haciéndola más banal, no un asunto tan triste, digamos. De hecho, ironiza con eso. Y obviamente también juega porque esa es la palabra clave, ¿cierto? El juego. Es un juego esto. Juega mucho con la idea también de los tributos, de los homenajes. Aquí, en una relación directa que tuvo, ¿cierto?, con Roberto Bolaño, con quien compartió, y no solamente compartió, sino a quien admiró, y viceversa, porque Bolaño también gustaba mucho de las reuniones y de las lecturas que hacía, ¿cierto?, de nuestro Nicanor Parra, del que estamos analizando. Entonces aquí también una retribución a propósito y jugando un poco con la muerte de Bolaño, que seguramente a Bolaño le hubiese gustado mucho este homenaje parriano. Bueno, un artefacto es también una deconstrucción, como decía. Una deconstrucción porque se empiezan a utilizar otros elementos que son distintos, digamos, de los habituales en la literatura. Aquí, por ejemplo, no sé si se aprecia bien, es una cajita, no, una bandeja de papel, una bandeja de cartón que se usa para la comida rápida, qué sé yo, la que se dispone como material para poder hacer el artefacto. Ahora, también hay un elemento importante en este punto, ¿cierto?, que es la relación intertextual que puede haber entre el artefacto que crea Nicanor Parra y la literatura, como les decía, que gustaba de él, que era la tradicional. Aquí, por ejemplo, una referencia directa a Gustavo Adolfo Bécquer, autor español, por supuesto, del romanticismo, y esta relación directa que hay, este diálogo que hay entre esta obra de Nicanor Parra y la de Gustavo Adolfo Bécquer, es también lo que vamos a considerar intertextualidad, que es un elemento también importante en la literatura contemporánea. Todas las obras están conectadas, recuérdenlo. Otro formato, digamos, de artefactos son estos quebrantahuesos, que toman el nombre, ¿cierto?, del ave, que tiene unas características bien particulares para poder, para ser considerada, digamos, pero no son necesariamente el ave, son más bien una representación de un material que se dispone de periódicos, de recortes, ¿cierto? Y una disposición que se hace de estos recortes como un destrozo armónico y una reconstrucción a partir, ¿cierto?, de eso. Y eso es un quebrantahuesos, con un sentido nuevo y todo lo que pueda generarse ahí. Chiquillos, como decía Nicanor, todo es poesía, menos la poesía, lo cual significa que todos tenemos disposición a hacer poesía y todos, por lo tanto, podemos transformarnos en poetas. No hay que considerar que la poesía es solamente de algunos. Recomendaciones para que puedan visitar, ¿cierto?, esta página, y tienen mucho material del autor, que analicen y revisen. El libro está en Webclass para que también lo vean, están todos los de cuarto medio, y eso sería.